Hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer saludarte, soy Sid Castañeda y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Hoy vamos a ver el acaparamiento y vamos a ver la historia de Piggly Wiggly, que es conocida como el último gran acaparamiento. Las fuentes del video de hoy las obtuve de mi libro Aventuras Empresariales de John Brooks. Entonces los que estén interesados en conocer esta historia más a detalle y conocer otras tantas historias más, bueno, pues ese es el libro que se tienen que conseguir. Ahora, vamos a explicar de qué va el acaparamiento. En videos anteriores hemos hablado de las ventas en corto. Bueno, pues el acaparamiento es el contraataque a una venta en corto. Si no han visto el video de las ventas en corto, por acá les voy a dejar en la descripción el video para que lo vean. Pero bueno, entonces, acá tenemos a Clarence, que es un nombre que vamos a utilizar mucho. Clarence sale a cotizar a bolsa, entonces en el mercado ya hay acciones de su compañía disponibles. Pero ¿qué pasa? Que quizá es un negocio en el que las demás personas no se fían mucho y habrá gente que piense que va a fracasar. Obviamente habrá gente que crea que le va a ir bien y gente que lo apoye, pero también va a haber gente que diga, yo creo que eso va a fracasar. Entonces, una persona que apuesta en tu contra es un vendedor en corto. El vendedor en corto lo que va a hacer es lo que hemos dicho antes, va a ir al mercado, va a pedir prestadas las acciones, va a pagar una prima, esa prima va a llegar a ti. Eso es indiscutible, pero no va a ser directo. De hecho, el vendedor en corto no sabe quién le está prestando las acciones. Y cuando las va y las vende al mercado, tampoco sabe quién se las está comprando. Entonces él, a través del mercado, hace su operación en corto. Y acá, bueno, él tampoco sabe quiénes son los vendedores en corto. Él está, bueno, dejando su empresa cotizar y el mercado es el que la está adoptando de una u otra manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el vendedor en corto empieza a tener éxito, el precio de las acciones empieza a caer. Y cuando llegue la fecha del vencimiento, el vendedor en corto piensa ir de nuevo al mercado, recomprar baratas las acciones, regresárselas a su propietario y ganar un beneficio. Pero ¿qué pasa? Que el dueño del negocio pues no le parece, le están pegando al precio de sus acciones y están ganando dinero que él no. Entonces, la respuesta a este movimiento de venta en corto es un acaparamiento. Entonces, por medio de un broker, y vale mencionar esto, al día de hoy es ilegal el acaparamiento, pero en la historia de hoy vamos a ver todos esos matices y escenas grises o toda esa zona de la legalidad, ilegalidad. Ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, por ahora sabemos que es una práctica prohibida, pero bueno, en aquel entonces cuando se permitía, el dueño original de las acciones se encarga de comprar las mismas acciones. Los vendedores en corto se deshacen de ellas en el mercado, pues aquí mi broker que trabaja para mí o yo directamente empiezo a comprarlas. Obviamente él está financiando la compra, el dueño, pero a través de un broker que guarde el secreto, pues va a estar comprando y comprando y comprando y comprando todas las acciones posibles. El objetivo del acaparamiento es ese, acaparar absolutamente la oferta flotante. La oferta flotante es la disponibilidad que hay de esas acciones en el mercado. Si tú sacas todas tus acciones de la oferta flotante, cuando el vendedor en corto llegue y quiera recomprarlas, no las va a encontrar, porque ya no hay, tú ya las acaparaste todas. Y puede que haya más acciones que las tengan por ahí en bóvedas guardadas, gente que no le interesa comerciar con las acciones, sino guardarlas por mucho tiempo. Pero aquí pues no va a ser fácil porque hay una fecha de vencimiento. Y cuando la fecha de vencimiento llegue y tú vayas al mercado a comprar, no hay. Y aquí es donde el acaparador incluso estas las va a tratar de conseguir. El acaparador busca conseguirlo todo, incluso endeudándose. Y entonces aquí el vendedor en corto ya no tiene opción de recomprar y no le queda más opción que recurrir a quien las tiene. Y quien las tiene, el acaparador le dice, bueno, pues ahora te van a costar mucho más esas acciones. Así es como eliminas al vendedor en corto, porque le vendes al precio que tú quieres las acciones.
Ahora bien, si él no cumple, hay una demanda y puede ir a prisión, puede arruinarse. Y esto, pues, de cierta manera ahora lo ven como algo ilegal. Pero bueno, para mí es el contraataque a la posición corta. Las posiciones en corta todavía existen, pero el contraataque es ilegal. Ya lo veremos más adelante. Pero bueno, ¿qué pasa? Que si te sale bien el acaparamiento, eliminas al vendedor en corto, aún te queda otro problema. Y por eso no cualquiera se puede animar a hacer un acaparamiento. Porque para acaparar a veces tienes que endeudarte y tienes acreedores y vas a tener que cumplir con ellos. Y en el momento en que tú acaparas, les vendes caras las acciones a los vendedores en corto, les sacas dinero y todo. Pero te vas a terminar quedando con todas las acciones disponibles, porque ellos las van a comprar caras para devolvértelas. Entonces, si tú te quedas con todas tus acciones, lo que tienes es un peso muerto. Porque de nada te va a servir porque nadie va a comerciar con ellas si tú las tienes. Y para meterlas al mercado y darle velocidad otra vez al comercio de tus acciones, es complicado. Porque cuando tú quieres vender tus acciones y que estas no se desplomen, tienes que ir soltando de a poco, de a poco, de a poco. La demanda que se dé en los mercados la tienes que ir satisfaciendo. Tienes que mantener la oferta flotante. Para que poco a poco el precio estabilizado digamos que se mantenga. Pero si tú sueltas de golpe todas las acciones en el mercado, el precio se desploma, porque le estás dando una sobreoferta al mercado de tus acciones. Pero si tú tienes que cumplir con alguna deuda que utilizaste para tu acaparamiento, no te queda otra más que vender todo, o vender de golpe una fuerte cantidad. Cuando haces eso, perjudicas a tu compañía. Para este punto, esto ya es público, esto ya es un escándalo y no cualquiera se va a poner a apoyar tu causa. Entonces aquí es donde el acaparador debe tener una liquidez muy grande para no verse presionado a vender para cumplir con sus deudas. Algunos casos de acaparamientos famosos. Vamos a borrar un poquito por acá. En la década de los 60, pero del año 1800, el Cornelio Vanderbilt, el Comodoro, el famoso Comodoro, hizo 3 acaparamientos solo en la década de 1860. Uno de ellos, el más grande, fue el Harlem Railway. Ese fue el primero. Pero hablamos de Vanderbilt, estamos hablando de la persona más rica de ese tiempo. Quienes no han visto una miniserie que se llama Gigantes de la Industria, se las recomiendo bastante. Uno de los capítulos habla de Vanderbilt. No del acaparamiento per se, pero sí habla de Vanderbilt. Y es un tema muy interesante. Luego en 1901 hubo otro acaparamiento y este fue muy fuerte también. De hecho, este es el que sienta mucho precedente para la historia de hoy. Este es de la Northern Pacific. Este fue otro acaparamiento y fue muy grande. Luego se dio otro no muy grande en 1920. Este fue el de Stutz Motors Company. Este no fue tan grande, pero ojo, la historia que vamos a ver de Piggly Wiggly en un momento más empieza a desarrollarse en 1919 a 1922, que esto es el inicio de la compañía y la compañía luego continúa más adelante, pero el tema de la historia o lo que vamos a ver hoy, toda la trama se desarrolla entre 19, 22 y 23. En esos años es cuando se da esto del gran acaparamiento de Piggly Wiggly. Tomemos en cuenta varias cosas antes de entrar en la historia. El histórico que tenemos. Aquí, en 1922-23, con el tema de Piggly Wiggly, empiezan a cuestionarse si no hay un acaparamiento desarrollándose. Y eso hace que recuerden que 2 años antes, en 1920, hubo un acaparamiento. Y antes, en 1901, hubo un gran acaparamiento de la Northern Pacific. Ya esto, bueno, no se menciona mucho, pero este es el que hace mucha referencia. Entonces, cuando veamos las decisiones del New York Stock Exchange, consideremos esta historia. Lo voy a dejar aquí para que, bueno,
lo puedan ver a lo largo de la historia. Y bueno, vamos a empezar con la historia de Piggly Wiggly. Hoy sí voy a tener que echar mano del libro un poquito para citar algunas palabras que quiero leerlas textualmente como las dijo el personaje, o bueno, fue de la vida real, pero bueno, es todo un personaje el creador de Piggly Wiggly. Bueno, vamos a empezar. Y bueno, para hablar de Piggly Wiggly tenemos que hablar de la mente detrás. Tenemos que hablar de Clarence Sanders. ¿Qué podemos hablar de Clarence Sanders? Nació en 1881 en una familia pobre en Virginia. Trabajó de adolescente en una tienda de ultramarinos, se mudó a Memphis, empezó ahí un negocio. Era el típico chico del sur, campirano, muy brillante, muy emprendedor, pero él estaba orgulloso de ser de campo, orgulloso de ser alguien sureño. Él se autodenominaba a sí mismo como un paleto, un pardillo o un bobo. Era algo que él hacía. Él no le daba ninguna vergüenza aceptar que él venía del sur. Aceptar que él estaba apoyado por la zona rural del país y que de esa manera él pensaba triunfar. Entonces, en 1919, él empieza una cadena de supermercados. Pero ojo, no cualquier cadena de supermercados. La primera cadena de supermercados. Antes de él, la gente que compraba su despensa iba a la tiendita, o una tienda aunque sea del tamaño que sea, pero había un mostrador y había un dependiente y el dependiente te traía las cosas y te cobraba, como las tiendas pequeñas del día de hoy. Pero Sanders fue el primero que se le ocurrió utilizar el sistema de autoservicio. Entonces en sus tiendas había pasillos y la gente llegaba con los carritos, echaba los productos y pagaban en una caja al final cerca de la salida. Fue el primer supermercado, tal cual. Y además, como era algo muy nuevo, había una patente y él podía vender la patente o podía vender franquicias de Piggly Wiggly y le tenían que pagar por usar ese método de autoservicio. Fue el primero que existe. Entonces tiene ese derecho. Ahora, empezó a crecer y en su ciudad, y de hecho en Memphis, que fue básicamente su vida fue en Memphis, ahí es donde él se consideraba, para él era su ciudad Memphis, y ahí es donde él empezó a construir su casa. Él estaba muy orgulloso de la casa que estaba construyendo. Estamos hablando de que él le llamaba el Pink Palace, el Palacio Rosa. Estaba hecho de mármol rosa. Había una columna de mármol blanca en el centro y él estaba bien orgulloso. Decía que podían pasar miles de años y esa casa no se iba a caer. Dentro de su casa, su ostentosa casa, había también un campo de golf, porque era bien sabido que al señor Sanders no le gustaba jugar en los campos de golf públicos. Por ahí se dice que era porque tenía cierta rencilla con los administradores de los campos de golf, porque él daba propinas muy jugosas a los caddies y siempre lo acusaban de que los corrompía o que los sobornaba a los caddies. Así que por esas rencillas es muy probable que él haya decidido poner en el Palacio Rosa un campo de golf. Bueno, pues la tienda siguió creciendo y siguió avanzando. Y en 1922 sale a bolsa. Y hablamos de que para este punto Sanders ya era como que el héroe local, el chico que viene del sur a triunfar en Wall Street. Y entonces pues llevaba todo el apoyo de su gente. Sale a bolsa Piggly Wiggly en 1922 y llega, digamos que normal, sin pena ni gloria, porque un supermercado no es algo que atraiga mucho a los vendedores en corto. Porque quienes operen acciones saben que, por ejemplo, acciones de Walmart son muy tranquilas, son muy conservadoras. Entonces, no es ese activo que llega y causa una revolución en Wall Street. A pesar de que es un método novedoso, los inversores en Wall Street lo vieron incluso como algo negativo. En especial por algo que ocurrió después. Como estaba creciendo Piggly Wiggly, llegó a tener 1,200 tiendas, de las cuales 650 le pertenecían a Piggly Wiggly. El resto eran otras personas que quisieron poner sus tiendas y pagaban a Piggly Wiggly por poner el nombre y les arrendaban los equipos, la maquinaria necesaria y todo para que pudieran tener una Piggly Wiggly. Pero no era precisamente un negocio de Sanders, sino una franquicia que le rendía pago a Sanders. Entonces, empezaron a darse muchas quiebras, en especial en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Resaltamos Nueva York porque es donde fluye la información de Wall Street.
Entonces, los vendedores en corto, los osos, de repente se dan cuenta, oye, hay muchas quiebras de Piggly Wiggly y la gente que no sabe la podemos engañar, podemos soltar el rumor de que Piggly Wiggly está en problemas, que todo Piggly Wiggly tiene problemas y la gente no se lo va a cuestionar porque vemos que hay muchas tiendas quebrando. Entonces así nace el primer ataque que recibe por parte de los osos. El precio de Piggly Wiggly cotizaba en 50. Para cuando los osos atacan, lo hacen bajar a 40. Y ahí es donde Sanders toma su actitud de, me subestiman por ser un chico sureño, pues voy a ir contra ustedes. Entonces, muy a su pesar, se tuvo que aliar con un broker, con uno de esos especuladores que él tanto odiaba, se tuvo que aliar con uno llamado Jesse Livermore, que ya tenía experiencia en eso, que de hecho casi se arruina en la de 1901 y tenía cierto conocimiento del tema. Entonces, a través de Livermore, empieza a comprar las acciones que los vendedores están soltando. Empieza a comprarlas. El primer día compra 33,000 acciones. Para la primera semana llegó a 105,000 acciones. La empresa en total tiene 200,000 acciones. Entonces ya poseía 105 de 200,000. Ahora bien, me gustaría citarlo textualmente porque en sus palabras podemos darnos cuenta de su temperamento y de su condición. Así que me gustaría citar tal cual sus palabras en una publicación que hizo. Comienzo. ¿Acaso debe vencer el especulador? Preguntó en uno de esos mensajes efusivos. Cabalga en su blanco corcel, orgulloso bajo la cota de malla que protege su negro corazón. Su yelmo oculta el engaño, sus espuelas tintinean traicioneras, y el atronador sonido de los cascos de su montura anuncia la destrucción. Ante tal peligro, ¿debe huir el negocio honesto? ¿Debe temblar de miedo? ¿Debe abandonar sus bienes a la rapiña del especulador? En esta situación, es decir, ponte en su lugar. Vas con las mejores intenciones, con la confianza de tus amigos, y cuando vas a ir a triunfar a la gran ciudad, te vienen y te atacan. De ahí que viene esta primera publicación, donde se le nota molesto, y esto añadido a la compra de acciones, es la contestación hacia los osos. Ahora bien, llega el 12 de marzo y él es llamado a presentarse en Nueva York para que explique qué es lo que está haciendo con eso de las acciones, porque se ve muy sospechoso lo que está haciendo. En su regreso, llega a una de las estaciones de tren y recibe un telegrama de uno de sus pocos amigos en el parque de Wall Street y le advierten, oye, ten cuidado porque sí están tomándose en serio lo del acaparamiento. Para esto, decide empezar una campaña de venta de acciones. Pero ojo, que no es una venta cualquiera. En lugar de vender las acciones en la bolsa, él se pone a vender como si fueran artículos de su tienda. En las publicaciones, junto con las ofertas, empieza a poner esos anuncios donde explica que está vendiendo acciones. Y las está vendiendo más baratas que en la bolsa de valores. En la bolsa está cotizando en 70, pero él las está vendiendo en 55. Ahora, no es dinero gratis, no es como que alguien llegue, le compre acciones a 55 y vaya y las venda en 70, sino que se las está vendiendo a las personas de su ciudad en pagos. De esa manera, él podía decir, yo estoy vendiendo, pero sigo manteniendo el control, porque mientras no me terminen de pagar, yo sigo bloqueando las acciones, no se las entrego. Entonces, esa fue una movida de Sanders para cuando le reclamaren, dijera, yo estoy vendiendo acciones, no en tu mercado, pero las estoy vendiendo. Entonces no hay acaparamiento. Yo estoy facilitando a la gente que quiera comprar que venga y yo le vendo. Esa era la idea, o es lo que estuvo haciendo Sanders. ¿Qué ocurre? Una semana después, él saca otra publicación. La cotización ya iba en 70. Y la voy a leer tal cual la publicidad que puso, porque es tal cual un anuncio de supermercado. Oportunidad, oportunidad, está llamando a su puerta. ¿No la oye? ¿No la escucha? ¿No la entiende? ¿A qué espera para actuar? ¿Acaso ha surgido un nuevo Daniel inmune al ataque de los leones? ¿Acaso ha aparecido un nuevo José al que ningún acertijo se le resiste? ¿Acaso ha nacido un nuevo Moisés en una nueva tierra prometida? ¿Cómo es posible entonces que se preguntarán los escépticos que Clarence Sanders pueda ser tan generoso?
porque les estaba vendiendo acciones en 55 que en el mercado estaban en 70, pero la gente pues no las obtenía realmente. Entonces viene otro ataque. Wall Street suelta los rumores, o se liberan los rumores, de que Wall Street piensa hacer un aplazamiento de la entrega de esas acciones en corto y suspender la operativa de Piggly Wiggly. Queda como un rumor, pero sí le pega al precio de las acciones. Pero el rumor luego se vuelve real, porque en efecto, limitan la operativa en el New York Stock Exchange de las acciones de Piggly Wiggly, la suspenden la operativa y extienden el plazo. Ahora, ¿por qué esto es una injerencia tan importante? Porque parte de la estrategia de acaparamiento es la fecha. Porque cuando llega la fecha, ellos tienen que cumplir o si no, se ven en problemas. Entonces, si tú le extiendes la fecha de pago arbitrariamente a los vendedores en corto, entonces directamente te está perjudicando, te rompe el acaparamiento. Porque aunque se acabe la oferta flotante, ellos van a tener tiempo de ir a buscar acciones de esas que no son líquidas, de esas que a lo mejor alguien tiene guardadas en una caja fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que el 20 de marzo él decide activar la trampa. Para este punto Livermore se lavó las manos y se fue. No quiso participar en este punto, pero él básicamente ejecutó. Entonces, como el rumor se volvió cierto, les mencionaba, las acciones cayeron a 82. Se suspende la compraventa de acciones y se lleva el plazo. Entonces da una rueda de prensa y ahí lanza otro contraataque. ¿Me vas a bloquear la suspensión? ¿Le vas a extender a los vendedores en corto el plazo? Bueno, pues acá te va una contestación que dio en una rueda de prensa. También es muy interesante las palabras que usa. Menciona, tal y como yo lo entiendo, dijo en otro comunicado a los reporteros esa misma noche, el hecho de que un broker no sea capaz de cumplir con sus obligaciones de liquidación antes del día y hora establecidos es como si un banco no pudiese entregar el dinero exigido por sus clientes, y todos sabemos lo que le ocurre a un banco en tal situación. El inspector del banco pondría en la puerta un cartel con la palabra cerrado. Es absolutamente increíble que el augusto y todopoderoso New York Stock Exchange se haya convertido en un moroso. Por tanto, continuó teniendo plena confianza en que todas las acciones que aún se me deben por contrato sean liquidadas en forma adecuada. Entonces, aquí es donde el New York Stock Exchange, y aquí es donde vamos a recurrir al historial. Hace 2 años atrás había ocurrido un acaparamiento. 21 años atrás, 22 años atrás, había otro acaparamiento muy grave. Pero por otro lado, el New York Stock Exchange no tenía derecho de hacer eso. Podía, por medio de la Constitución, suspender la operativa de Saunders, de Piggly Wiggly, pero no tenía derecho a extender la fecha. De hecho, fue hasta 1925 cuando modificaron la ley para que el New York Stock Exchange pudiera mover la fecha hacia adelante. Pero no era legal cuando lo hicieron con Piggly Wiggly. Entonces, les dice Saunders, ¿les extiendes la fecha? Ok, pero yo voy a hacer una cosa. Como ya no me permites operar en bolsa, pues igual yo voy a seguir vendiendo por mi parte. Así que yo les digo, mañana vendedores en corto antes de las 3 de la tarde, era jueves el día siguiente, mañana jueves a las 3 de la tarde me tienen que venir a comprar las acciones y se las voy a vender en $150. Si no vienen, al día siguiente, a partir de ahí, ya van a costar $250. Entonces, él estaba apostando a que él tenía el control de las acciones. Entonces, si les das plazos, pues más tiempo me voy a tardar en no venderles. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí le pegan a la estrategia, porque había mucha gente, cuando le extiendes indefinidamente el tiempo a los vendedores en corto, empezaron a irse a los ranchos, empezaron a irse al sur, ya no en bolsa, entre la gente, entre los huérfanos, entre la gente que se quedó con algunas acciones, a tratar de comprarlas para ir a venderlas. Obligaron a Saunders a que
El primer día, 150 dólares, fueron muy pocos los que llegaron. Eso lo sorprendió. Él pensó que con esa presión iba a hacerlos temer e iban a venir a comprar a 150 dólares. Pero llegaron muy pocos, solamente los que tenían miedo y tenían mucha incertidumbre. De ahí no llegó nadie. Entonces, estas personas preferían irse a los ranchos y todo eso y buscar a esa gente que no está muy informada, que compró las acciones en 39, en 40 en algún momento, llegar y ofrecerles 100. Y eso sería pues un gran negocio para ellos, sin saber que están siendo parte de una manipulación. Entonces, estos vendedores en corto empiezan a comprar acciones en los ranchos y empiezan a entregárselas a Sanders. Algunos pagaron a 100 dólares porque no le quedó de otra. Dijo, bueno, 250 menos me van a venir a pagar. Bueno, la rebajo a 100. Y ese rebaje en las acciones fue lo que hizo estallar la burbuja. Porque por un lado, ya los vendedores en corto decían, no hay prisa, me puedo ir a buscarlas por ahí, en algún lugar alguien me las va a vender. Pero yo cumplo. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un momento en el que, antes de que hubiera toda esta intervención del New York Stock Exchange, en que las acciones, cuando se ejecutaba de que tenían que pagarlas, llegó hasta 124. Y aquí es donde entra una historia alterna de una persona que compró a 39 dólares 11,000 acciones y llegó y las vendió al mercado ese día en que llegó hasta los 110, 120. Él no alcanzó los 124 según la historia, pero aún así se llevó una rentabilidad de 70,000 dólares. Entonces, ya en este punto le empiezan a regresar las acciones y ahí es donde empieza a estallar la burbuja. Ahora bien, la situación queda muy desfavorable. De haber ganado el acaparamiento, el New York Stock Exchange le dio la vuelta a la tortilla y ahora él era el que estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque en efecto, los vendedores en corto le regresaron las acciones. Pero él no necesitaba acciones, él quería el dinero, porque él debe dinero. Le debe 10 millones a los banqueros sureños. Y las acciones, recordemos lo que dijimos, tener todas las acciones no te sirve de nada, porque las tienes que empezar a soltar para ganar liquidez. Entonces, en 1923, 1924, él empieza a tratar de salvar el negocio. Tiene muchas acciones, pero recordemos que le quitaron todos los derechos. Lo sacaron del New York Stock Exchange, le prohibieron participar y él, si quería vender acciones, tenía que venderlas por su cuenta. Entonces, lo que hizo acá es que hizo campañas en Memphis, en la ciudad, y él agarró esta narrativa de Piggly Wiggly representa a la gente del sur, Piggly Wiggly representa a la gente que no es de la gran ciudad, representa a los que somos de campo, representa a la gente que trabaja. Y tuvo mucho atractivo publicitariamente hablando, pero económicamente no lo apoyaron. Entonces, él ahí se vio en problemas. Sigue adelante y lanza otra publicación en la cual ya lo toma como un poco más, digamos, si Piggly Wiggly fracasa, Memphis habrá fracasado, habrá sido humillado por Nueva York. Entonces, él ya trató de usar esa narrativa. Y él lanza una campaña para vender 50,000 acciones. Y esta venta era, digamos, a condición. Porque la gente ahí ya no era en plan, vamos a invertir para ganarle al mercado, sino vamos a invertir porque es justo. Porque no debieron haberle hecho esto a nuestro conciudadano. No debieron tratarlo así. Entonces empezó una campaña en la que sí hubo más movimiento, sí hubo más apoyo. Y las 50,000 acciones estaban condicionadas. Si no se venden en este plazo, si no se venden las 50,000 acciones, se regresa el dinero. Entonces, lamentablemente, el primer día fue maravilloso. El primer día se vendieron 23,000 acciones. Le faltaban para las 50,000, pero para un día iba muy bien. ¿Cuál es el problema? Que empezaron a ver por ahí ciertas dudas y bien fundamentadas. Ocurre el grave error de Sanders, es que durante todo este tiempo no paró la construcción de su casa, su Palacio Rosa. Entonces,
todo Memphis era de que sí, te apoyamos, no nos gustó lo que te hicieron, pero nos estás pidiendo la ayuda para que te rescatemos, para que tú puedas pagarle a tus acreedores y el negocio funcione, porque el negocio funcionaba. De hecho, las fundamentales de Piggly Wiggly eran buenas, pero ya eso era irrelevante. Era el juego entre osos y toros lo que estaba llamando la atención de los mercados. Resulta que le cuestionan eso y le dicen, oye, queremos auditar tu empresa. Él se niega, pero se ofrece a renunciar como presidente. Se crea un consejo, 3 banqueros y un empresario en que empiezan a vigilar los números. Y con esto de la casa y con que no quiso dejarse auditar y que prefirió renunciar como presidente, por supuesto nos deja ciertas dudas de que él estuviera metiendo mano de las finanzas de Piggly Wiggly, pero bueno, no se puede comprobar. El caso es que no logra las 50,000 acciones y Piggly Wiggly tiene que regresar el dinero y fracasa. De ahí, bueno, pues ya aquí va terminando ya la historia de Piggly Wiggly, donde pues fracasó. Si quieren saber un poquito más de qué fue de Sanders, igual pueden leer el libro, pero les puedo hacer un resumen rápido para no tardarme tanto. 1925, como les dije, años después de este asunto, cambian la ley a posteriori para que lo que hizo el New York Stock Exchange no sea ilegal, sino que ya en el 25, en 1925, cambian la ley. En 1926 lo acusan por usar el correo para cosas fraudulentas, que es un delito también, pero se libra. En 1928, Clarence Sanders lanza una nueva campaña de tiendas, o una línea de tiendas que se llamaba Clarence Sanders Sole Owner Stores. Y ese negocio pues iba más o menos bien, de hecho iba bien, arrancó bien ese negocio, 1928, pero fue arrasado por la Gran Depresión de 1930, así que Sanders va de nuevo al suelo. Ahora, tiempo después, se recupera y lanza una nueva tienda, funda, que se llama Kidduzzle, así se llama, Kidduzzle, nombre raro. Que tenía un concepto muy interesante, mucho más novedoso. Ahí tú llegabas y había los instrumentos, es decir, los productos, lo que quieres comprar, estaba en aparadores de cristal. Y tú tenías una llave, con esa llave la introducías y todos los productos iban almacenando en el código de la llave. La llave, al final la entregabas, tú no tenías que cargar ni siquiera los productos, con la llave ibas y metían la llave y te decían cuánto tenías que pagar. Y ya todo ya estaba preparado. Ese era el siguiente paso de Sanders. Pero para ese tiempo era demasiado costoso. Para ese tiempo no era negocio. Era más barato el carrito que el aparato. Pero ya vemos que Amazon Go no es tan novedoso como lo parece. A Sanders se le ocurrió hace muchos años, pero murió en el 57. Déjenme lo consulto porque no les quiero dar mal ese dato. En el 53, muere en el 53 y no logró concluir esto de Kidduzzle, el nuevo negocio. Y bueno, colegas, pues hasta aquí el video de hoy. Interesante. Por eso cuando pasó lo de GameStop, yo había leído ya esta historia. Dije, es lo mismo, están moviendo las reglas para que... Y vale también mencionarlo. Por eso es importante que lean el libro. Cuando deciden suspender a Piggly Wiggly, se dice, esto es como que extraoficial, lo comentó el autor, de que los que estaban en ese comité, varios eran de los mismos vendedores en corto. Y de hecho ellos habían estado en la de 1920. Entonces se cubrieron las espaldas. Y el que pagó fue Piggly Wiggly. Entonces, por eso quería hablarles de esta historia. Tiene muchos detalles que obviamente no puedo contarles. Les recomiendo bastante el libro. Se los pongo por acá. Por si se lo quieren comprar o si lo quieren buscar en digital. Yo prefiero en papel. Por gusto personal. Pero bueno, ahora sí, cuídense mucho y felices transacciones.